Marca de radio. Lo esencial es invisible a los ojos. Está Agustín Rossi, le agradecemos mucho que se haya corrido acá para pelotear un rato en medio de circunstancias políticas seguro que muy movidas. ¿Dejaste de ir a Rosario todos los fines de semana y de vuelta o...? No, trato de estar en Rosario todo lo que pueda, pero bueno, este fin de semana se me armó una agenda de prensa y había venido de las vacaciones el 31, así que me quedé ya acá y el lunes tenemos ya actividad acá, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto no vamos a hablar de que te sacaste el bigote, sino de... Sí. Ya lo dijiste. Lo que no vamos a hablar. ¿Sentís que está habiendo un peronismo en dolores de parto? ¿O andan todavía con sartal compuesto, digamos, en función de todo el descalabro que se ha vivido? Lo digo por a mí me parece que las elecciones de octubre del año pasado mostraron un oficialismo de alguna manera consolidado, ¿no? Un oficialismo que además es una coalición de partidos. Allí abrevan la Unión Cívica Radical, el PRO, la Coalición Cívica y otros partidos menores, al cual la dispersión opositora, al único que favorece es a Mauricio Macri. Entonces me parece que naturalmente se instaló en la agenda de todos los espacios políticos, con mayor o con menor intensidad, la cuestión de ver cómo se construye un escenario de unidad opositora. Y me parece que lo más importante que sucedió en este verano, con reuniones, idas y venidas, es que eso está en el debate hoy. Hace un año atrás no estaba. Hace un año atrás uno decía, bueno, acá hay 3/3, 2,5 hay distintos... Hoy todo el mundo, o gran parte, piensa que en realidad, en realidad la oposición tiene que hacer un esfuerzo para ver de qué manera se unifica y tiene una propuesta única, ¿no? Creo que hay que agregarle cosas a la unidad y decir cosas de la unidad. La unidad tiene que ser programática. La unidad tiene que hacerse ¿con quiénes? Con aquellos que quieren ser opositores. Digo, es una verdad de perogrullo. Unidad opositora, la oposición ¿con quién se hace? Con aquellos que quieren ser opositores, con aquellos que se sienten más cómodos en el oficialismo que en la oposición, no se puede hacer. Tiene que tener un programa. No digo una biblioteca entera, pero 10, 20 puntos que digan qué es lo que va a hacer. Y unidad opositora no significa lista única. Puede ser que existan dentro del marco de lo que permiten las PASO distintas opciones que expresen las cosas que hoy expresamos dividido, pero que nos puede llegar a permitir ir a elecciones en forma conjunta. ¿Ese es otro aprendizaje respecto de octubre? Respecto de... En términos generales. En términos generales, respecto de que... Yo te digo, yo no sé si en la elección... Me salió retóricamente bien, pero en su contenido quizás no bien expresado. Si yo tomo este concepto de no quiere decir lista única, sí, y lo retrotraigo al año pasado, a las PASO, ¿implica que Cristina debió haber ido con Randazzo, ponele? Bueno, pero esa es otra historia, porque ahí esa historia se cuenta una sola parte, que es que finalmente Unidad Ciudadana fue parte del PJ. La parte que no se cuenta es la parte de que la generosidad que tuvo Cristina para, no me gusta la palabra ofrecimiento, para acercarle a los compañeros que estaban con Florencio una propuesta de integración mucho más generosa que el resultado electoral les dio, que metieron un solo diputado nacional. Entonces, la verdad es que cuando dicen Cristina no quiso la unidad, Cristina hizo enormes esfuerzos para que estemos todos juntos. Después tomó una decisión, a algunos les pesará, bueno, independientemente, pero la posibilidad de una lista única, vuelvo a decir, la propuesta de integración que se le hizo a los compañeros que finalmente estuvieron trabajando con Florencio fue una propuesta de integración mucho más generosa que lo que el resultado electoral terminó generando. Pero bueno, yo creo que también hay que poner punto y aparte. Creo que, como dice Máximo Kirchner, que tiene una frase muy interesante, cuando se personaliza la política se despolitiza, y hay que ir construyendo un escenario, ¿no? Un escenario que nos permita que el 10 de diciembre de 2019 sea el último día que gobierne la derecha en Argentina. Porque yo me pregunto, si no hacemos los esfuerzos
y después, en el 2019, perdemos las elecciones por no haber hecho que es el escenario que hoy todos imaginan. Por no haber hecho los esfuerzos. Bueno, es muy difícil. A mí me pasa por la calle, digo, de 10 personas que me saludan, 5 me dicen hay que estar todos juntos. Si me pasa a mí, le debe pasar a muchos. Bueno, obviamente que hay que ver cómo se construye eso ahora. ¿Cuál es la novedad, tomando tus propias palabras, que surgió, esto que decías de el año pasado? Esto ni siquiera estaba en debate, ni siquiera se hablaba de unidad. ¿Cuál es la novedad que se produjo centralmente? ¿Los que se abren de masa? No, yo no creo que sea, ni creo que nosotros tengamos que andar especulando los que se abren de masa, los que se abren de randazo. Lo que hay que decir, bueno, mire, el Frente Renovador, digo, tomémoslo, hizo una experiencia, tiene existencia, tiene 3 elecciones encima, digamos, ¿no? Todas un poco más abajo, ¿no? En términos, bueno, una elección... sí, fue serrucho de pero fue en ese sentido. Pero expresa algo. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que eso que expresa el Frente Renovador participe de una gran alianza opositora. Yo digo, en esto sí digo, hay que mirar. Carrió en el 2007 o en el 2011, no me acuerdo, se sentó un día y dijo el límite es Macri. Sí. Ganamos nosotros. Cuando Carrió dijo el límite no es Macri, se sentó ella solita con Macri, que a todos nos parecía, mirá, que Carrió midiendo el 1%, Macri midiendo el... Midiendo no, es lo que sacó en su momento. Claro, el 15, el 17 empezaron a construir una alianza. Entonces yo creo que hay que tener una mirada en ese sentido. Obviamente que tiene que tener un programa para que no nos pase, aunque no construyó una alianza, pero para que no nos pase lo que puede pasar en Ecuador hoy, digamos, ¿no? Perdón por intentar intervenir, pero mencionaste una alianza que no estaba fundamentada en principios, porque vos antes habías hablado en principios, dado que, tomando tus palabras, Elisa Carrió había dicho el límite es Macri, sí, y vulnera ese límite que ella plantea. Sí. Vos estás planteando límites, que mi pregunta es, retomando lo que vos decís, ¿hasta dónde estás dispuesta a vulnerar ese límite en aras de una gran alianza para derrotar al macrismo? El límite es Macri. Hay que construir con todos aquellos que estén en contra de Macri. Con todos aquellos que quieran construir una alianza que plantee un programa distinto al que le ofrece el macrismo hoy a los argentinos, hay que tratar de construir. El 60% de los argentinos, en una buena elección intermedia que hizo el oficialismo en las elecciones de octubre, votó alternativas distintas al gobierno nacional. Nosotros tenemos que tratar de construir una opción que le dé representación institucional a ese 60%. ¿Incluyendo la izquierda? A ese 60%, por supuesto. ¿Ustedes están hablando con el FIT? Yo hablo de unidad opositora. ¿Están hablando con el FIT? Con el FIT, bueno, hablamos con la reforma previsional, digamos, ¿no? Pero mi planteo es que hay que hacer un escenario de unidad opositora, no de la unidad del peronismo. Ni tampoco creo que todos tienen que volver al peronismo, como dicen algunos, digamos. El Frente Renovador hizo una experiencia. Bueno, esa experiencia hay que tratar de coaligar, que hay que tratar de sumar en un determinado escenario, digamos, ¿no? Me queda claro, y creo que quien escucha también, tu vocación y la vocación del sector que expresás, que es un sector del Frente para la Victoria. Por supuesto vos me podrías contestar, bueno, eso preguntáselo a ellos, lo cual es válido, lo que sigue. Pero, ¿cuál es la vocación de lo que estás imaginando que puede ser la unidad con respecto a la figura de Cristina? Bueno, yo me río porque se dicen tantas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, digo, para sumar a las onceras de las cuales decía Jaureche, ¿no? Dice, claro, Cristina tiene un techo. Sí. ¿Quiénes dicen que Cristina tiene un techo? Los que no tienen piso. Los que todos los días van a la elección y sacan menos votos, que salen tercero en una elección, que vienen perdiendo elecciones. La verdad es que Cristina es la dirigente política opositora más importante, el espacio político opositor más importante dentro de la oposición es el que expresa o el que lidera Cristina, kirchnerismo, Frente para la Victoria, unidad ciudadana.
Y obviamente que en ningún manual de la política del mundo existe la posibilidad de construir la oposición sin la dirigente política más importante, que además de todo lo que dije recién, relegitimó su liderazgo en las elecciones de octubre, con la elección que hizo en la provincia de Buenos Aires, que su figura permitió que muchos de nosotros, en este caso, en mi caso también, digamos, no pudiésemos hacer las elecciones que hicimos, las buenas elecciones que hicimos, como en el caso de la provincia de Santa Fe, que fue 8 años presidente, que tiene una dimensión de estadista que no tiene otro dirigente político de la oposición. Absolutamente. Y que se vio en la única intervención, porque hubo una única sesión después de que ella asumió en el Senado de la Nación, como puso el nivel del debate político en un lugar mucho más alto, en un lugar distinto en el cual se tenía. Entonces, yo digo, la unidad de la oposición, sin nosotros, porque me incluyo, que si no está Cristina tampoco estamos nosotros, es una expresión de la fantasía política. Eso está claro. Digamos, es una expresión del voluntarismo, del voluntarismo de algunos, porque la realidad es que la unidad de la oposición se tiene que hacer con todos, incluyendo obviamente el sector opositor o la dirigente opositora más claramente importante. Los que dicen el límite es Cristina, sí, no están pensando en la unidad opositora, y menos aún están pensando en ganarle a Macri. Entonces están pensando en otra cosa, no sé qué cosa. Están defendiendo otros intereses, no sé ni me interesa, pero no están pensando en construir la unidad. Esto llevaría a que coincidas en que con ustedes no alcanza, sin ustedes no se puede. Bueno, puede ser una definición. Una definición. Yo lo que yo creo es que lo más razonable es, si hoy nosotros tenemos un gobierno que en forma de coalición es un gobierno liberal conservador, hay que construir una coalición opositora nacional y popular. Si querés denominarlo a este gobierno que es un gobierno de centro derecha, hay que construir una expresión opositora de centro izquierda. Entonces esto es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Es lo que razonablemente habría que hacer. ¿Es fácil? ¿Es soplar y hacer botella? No es fácil, ni es soplar y hacer botella, ni se va a hacer mañana. Hay que tener persistencia, perseverancia, ser paciente y transitar claramente este camino. Mi percepción, pero esto es una valoración política personal. Después, entre otras cosas, contestame si es cierto. No sé cómo enroscarte como para que contestes lo más sincero posible. Bueno. Pero vos sabés que sinceramente voy a contestar. Claro. Okay. Vos sabés que todo lo que la sinceridad me lo permite. Todo lo que te lo permite. Antes mentía, ahora vos sabés que se te menciona como el candidato de la unidad. ¿O no? ¿Lo sabés? Por lo menos contesta eso. No, bueno, sí. Sí, lo sabes, listo, está bien. Entonces la tanda y después... No tiene que oír, tiene que escuchar. Escuche. Van a convocar esta movilización el 22 de febrero, que creo que va a ser multitudinaria, no solamente el reclamo de los trabajadores camioneros, sino lo que está pasando hoy en el país. La Secretaría que va a hacer acompañar este reclamo, no solamente de los trabajadores camioneros, sino todas las actividades están recibiendo suspensiones, despidos, y ese es el reclamo puntual de la convocatoria para el 22 de febrero. El Consejo Directivo va a acompañar activamente en un pie de igualdad a camioneros que se va a movilizar el día 22 de febrero. Hay un ataque a mansalva contra todo dirigente sindical que quiera plantearle a este gobierno algún tipo de límite en sus atropellos. Nosotros tenemos diferencia, hay tensiones, la vimos en el último paro, cuando hubo un acatamiento dispar a la medida de fuerza, pero acá estamos tratando de contener y de seguir manteniendo el proceso de unidad. Hemos manifestado las dos CTA la decisión de participar de la convocatoria. Pablo, ¿negás una fractura de la CGT hoy en el llamamiento a la comisión de... Eso es lo de menos. Hablemos cuál es el reclamo. Se va a ver el 22 de febrero si los camioneros y los trabajadores generales creen en sus dirigentes o creen en los políticos. Marca de radio. Agustín Rossi, para contestar en este caso si esta es otra novedad de cierta probabilidad de unificación que el año pasado no existía, cierto sector sindical que para muchas
para mucha gente es un verdadero sapo, tratándose de Moyano. Sí, a mí me parece que ciertamente es una novedad, y lo que pasó con esa reunión que hubo en Mar del Plata, fundamentalmente, en donde confluyeron distintos sectores con un documento claramente opositor, me parece que para todo lo que significa la construcción del escenario opositor es claramente favorable. Lo que me parece que además es la tensión social y la situación social, cada vez es una situación social más creciente, y yo creo que de crítica más creciente, y cada vez los dirigentes sindicales necesitan dar respuestas a esa demanda. El presidente dice hay que bajar el costo de la logística, entonces la primera propuesta que se le ocurre es decir, bueno, vamos a bajarle el 2% por antigüedad por año que tienen los trabajadores camioneros. Entonces te dice, hay que bajar eso, pero al mismo tiempo te aumentan los peajes, te aumenta el gasoil, te aumenta el valor de los camiones, te aumentan los repuestos, te aumenta absolutamente todo, y siempre cortando por el hilo de los trabajadores. Entonces claramente en algún momento va a haber tensión, y me parece que esto es lo que está expresando. ¿Qué es lo que pasó con Moyano? Lo que pasó con Moyano, hay que decirlo, que en realidad es muy simple. Pablo Moyano estuvo en la convocatoria que hicieron las dos CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores en diciembre del año pasado, frente al Congreso, oponiéndose con la reforma previsional y a la reforma laboral. Y entonces a partir de ahí empezaron a las críticas a Pablo Moyano, a Hugo Moyano, con un mecanismo que hay que decirlo claramente. El gobierno tiene una práctica política que es absolutamente repudiable, que es la extorsión. Extorsionaron a los gobernadores para obtener la reforma previsional, y quieren extorsionar a los dirigentes gremiales para obtener una paritaria del 15%. Esta es la discusión de fondo. A los gobernadores, ¿con qué lo extorsionaron? Con el tema de no te mando recursos. Fíjate lo que le están haciendo al gobernador de San Juan. Los diputados de San Juan que responden al peronismo votaron en contra de la reforma previsional. Le sacan los planes sociales a las organizaciones sociales, que no se los sacan en ningún lugar del mundo, se los sacan en San Juan para provocarle un desequilibrio, una tensión social en la provincia de San Juan. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que publicaron los medios de comunicación, la cadena oficialista de medios de comunicación después de la reforma previsional, que había gobernadores que iban a ser premiados y que había gobernadores que iban a ser claramente castigados. Entonces, y con lo del sindicalismo pasó lo mismo. Después que Pablo Moyano estuvo en la marcha esa que se convocó en diciembre, los editorialistas de Clarín y Nación el día domingo plantearon que, con las mismas frases que funcionarios del gobierno le habían dicho a Hugo Moyano, cuidar a Pablito porque tiene algunos problemas en la justicia. Morales escribió hace 15, 20 días atrás que la única fórmula de llegar al 15%, la única forma de llegar al 15% es que las causas judiciales contra los dirigentes sindicales avancen. Entonces estamos ante un gobierno que apriete, que extorsiona. Este es el gobierno del diálogo, del consenso. Esta es la realidad. Entonces me parece sano, razonable que haya dirigentes sindicales que se opongan a eso. Hay en la dirección esta que mencionás, de hecho el lunes creo que hay una reunión en la UMED, sí. Vos, Filmus, Santa María, hablando de persecuciones, dicho sea de paso, sí. Continúa. En ese terreno, hoy Clarín, después de darle 4 tapas de una nota refritada desde el 7 de enero contra Santa María, después 4 tapas con el tema expensas, y hoy otra vez otro refrito en un plato de trigo. Van a estar Arroyo, si no me equivoco, va a estar el Chino Navarro, sí, y Alberto Fernández, sí. ¿Está bien? Esa es otra novedad implementativa que impensable. Novedad. La verdad que esa fue una iniciativa de Víctor, que nos invitó a algunos dirigentes que estamos en distintos espacios políticos, para charlar de esta idea de cómo se construye el escenario de la unidad, y es eso, digamos, ¿no? Ver si podemos empezar a que esto se debata, y que no se debata solamente en el ámbito de una capa dirigencial, digamos, ¿no? Sino que se pueda empezar a debatir de forma más amplia, por temas,
Bueno, es un aporte. Volvamos a esto que te mencionaba acerca de que se te cita como el candidato de la unidad. Sí. Sonaría que es lo más representativo de una suerte de cristinismo de centroizquierda sin Cristina. Sí. ¿Sería una lógica? Bueno, ¿a partir de que con Cristina tenés un techo? No, bueno, pero... darlo por válido. Bueno, no. Está claro, digamos, ¿no? La verdad que a mí que se hable de esto me incomoda, entre otras cosas, porque hace 5 minutos acabo de decir de que cuando se personaliza la política se despolitiza, ¿no? Entonces igual entendeme a mí que no puedo dejar. No, pero ya lo sé, digamos, ¿no? Entonces me parece que el escenario es un escenario que hay que construir y que se verá muchísimo más adelante. Yo estoy dentro de un espacio político que tiene un liderazgo que es el de Cristina Fernández de Kirchner. Y razonablemente, la mayoría de los dirigentes que estamos dentro de ese espacio político pensamos que la candidata tiene que ser Cristina. Y las decisiones que yo tome van a estar inscritas en las decisiones, dentro de las decisiones que tome ese espacio político. Vos hablaste de programa, de acordar programa. Bueno, justamente, despersonalizándolo. ¿Qué se te ocurre que hay a la cabeza de eso? A la cabeza de un programa. No, bueno, a la cabeza de un programa hay que poner claramente la cuestión económica, ¿no? Acá hay que volver a un... Pero eso en la escena, ¿qué quiere decir? Como a la hora de escenificar el apoyo a qué. ¿Cómo lo trasuntás? No entendí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la escena económica? ¿A qué volvemos? Tenemos que volver a un escenario en donde se recupere el poder adquisitivo del salario, en donde haya fortalecimiento del consumo, en donde haya... Esos son enunciados, Agustín, digo, en lo concreto. Bueno, pero esos son enunciados. Lo importante es el marco. No, esos son los enunciados que te permiten tomar las decisiones en este sentido, que claramente son espejos en sentido contrario a lo que está haciendo el gobierno. El gobierno te hace una reforma previsional a final del año y te saca 100.000 millones de pesos al consumo y al mercado interno. Viene un escenario de paritarias, tenemos una inflación que el más optimista de los oficialistas te clavan 25% y te la quieren sacar al 15%. Ahí está claro que vamos a tener un escenario de recesión económica en la Argentina, porque va a haber menos consumo y más debilitamiento del mercado interno, y va a haber mayores niveles de tensión social. El gobierno tiene un programa que es un programa liberal conservador, apostando todo al desarrollo del sector exportador, cuando en realidad el mundo está en sentido contrario. Lo que pasó el otro día en Francia con Macron y Macri, bueno, Pedro tiene mucho más conocimiento de este tipo de cuestiones, fue una vergüenza. Lo tienen que echar al canciller al otro día. Sí, seguro. Al otro día lo tiene que echar al canciller, porque no puede el presidente ir a una conferencia de prensa en donde habla del acuerdo Unión Europea y Mercosur, y el presidente francés lo para y le dice, mire, nosotros está acá. Entonces, la verdad es que muestra, bueno, pero además lo que quiero decir es que estamos en otra etapa del mundo. Los dos principales países que impulsaron con Reagan y Thatcher la globalización, hoy están en otro plan. Independientemente de lo que pienses, con el Brexit, Inglaterra, con Trump, están todos mirando fronteras hacia adentro. Este es el único país en el mundo en donde te quieren vender que el liberalismo es la novedad, es lo nuevo, cuando en el mundo el liberalismo está retrocediendo en términos económicos pragmáticos. ¿Cómo puede ser que en el mega decreto que modifica 140 leyes y demás, y deroga 19 leyes, del mega decreto al otro día sacó una resolución la Secretaría de Comercio que eliminó 315 licencias no automáticas? ¿Qué eran las licencias no automáticas? Que un importador, cuando quería importar algo, tenía que informarle al Estado, diciéndole, y el Estado le decía, mire, la verdad es que hay mucho de esto, no importe, o impórtelo dentro de 3 meses, o impórtelo dentro de 6 meses. Entonces, hasta si uno quisiese ser bueno, y lo que va a generar eso son todos productos intermedios, la mayoría de las 315 licencias no automáticas. Te va a tener impacto en los que fabrican esos productos intermedios acá en la Argentina. Lo que quiero decir, que si hasta uno fuese indulgente y dice, bueno,
Macri ganó las elecciones, tiene un programa económico distinto al nuestro. Es un programa económico que está basado en inversión extranjera, que no viene, pero fundamentalmente va a tratar de potenciar al sector exportador en desmedro del mercado interno. Eligió un mal mundo. Hay un mundo que está funcionando en sentido contrario con lo que él piensa, porque el mundo cambió a partir de la crisis de Lehman Brothers en el 2008. Seguimos un chiquito después de la media. Está Agustín Rossi. Escucha Marca. Jugá con las certezas y las dudas. Marca de radio. Otro día discutimos, porque me parece que da para mucho, y era una mesa en la que además podrían incorporarse figuras del pensamiento, intelectuales, además políticos, como vos, Agustín. Sí, efectivamente el neoliberalismo está en retroceso, o ya se ha impuesto, y es un fin de la historia en ese sentido. El esquema de valores, el esquema de funcionamiento madre de la economía, más allá de lo que sucede en política. Sí. Pero sin ir tan lejos ahora, a propósito de lo que pasa en el mundo, en América Latina, y esto cómo condiciona, sí, está claro que hay un retroceso a derecha. Esto está fuera de toda discusión. Sin duda. ¿Cómo sentís que eso pueda influir en un proceso de unidad aquí? No sé si en el proceso de unidad específicamente va a influir, pero está claro que los procesos en América Latina son cíclicos, digamos, ¿no? Y que obviamente que tienen impacto lo que pasa en un país y de lo que pasa en otro país. Así que en este año hay elecciones en Brasil. Bueno, en México, en Venezuela. En México, en Venezuela, pero la de Brasil es claramente la que más cercana tenemos a nosotros y que indudablemente más va a influir. Bueno, lo que pasa en Brasil es muy similar a lo que pasa en Argentina. La persecución judicial que haya Lula es absolutamente similar a la persecución judicial que está sufriendo Cristina y el resto del espacio, de nuestro espacio político, digamos, ¿no? En términos generales, todo dirigente político opositor o dirigente gremial opositor está perseguido en términos políticos y con su ariete más incisivo, que es el Poder Judicial, ¿no? Ahora, indudablemente que eso puede llegar a condicionar. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro también acá. Nosotros también tenemos que hacer lo nuestro acá en la Argentina, ¿no? Y me parece que lo nuestro que tiene que ver es en ofrecerle a los argentinos una alternativa distinta a la que hoy tiene el gobierno de Mauricio Macri, o el que ofrece el gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que pasaron muchas cosas después de las elecciones, porque el 23 de octubre había una cosa media generalizada de que Macri tenía pavimentado el camino a la reelección sin obstáculos. Bueno, hoy ya no lo tiene. Hoy eso ya no está. Yo creo que gran parte de lo que pasó tiene que ver con el debate de la reforma previsional y esos días que se debatió en la Cámara de Diputados, porque me parece que por primera vez ese escudo mediático que tiene el gobierno fue perforado y el gobierno obtuvo un triunfo parlamentario costoso, exiguo, que se podría calificar claramente como una victoria pírrica. Esas victorias que se celebran una noche pero que se sufren mucho tiempo, y claramente perdió el debate argumentativo en el Congreso y en el conjunto de la sociedad. Entonces yo creo que hay algo que se rompió ahí en la relación del gobierno con la sociedad, inclusive con sus propios votantes. Hoy 2 de cada 3 argentinos están en contra de la reforma previsional. Ahí hay votantes de Cambiemos, seguro. Yo supongo que debe haber quedado claro el escenario de debilidades y fortalezas del espacio de centroizquierda, al que adherís, que hay que construir, que hay que asentar. ¿Cuál es? Y estás hablando del macrismo en términos descriptivos, pero en términos electorales, lo cual implica también hablar de esta sociedad. Sí. ¿Vos qué fortalezas y qué debilidades le ves al macrismo? No, la debilidad más importante que tiene, que es un gobierno antipopular, y que en la medida que el gobierno siga transitando con las medidas económicas que está tomando, va a generar cada vez mayor rechazo en el conjunto de la sociedad. Esto es así.
Y yo creo que pero por carácter transitivo eso no conduciría a que por tanto inevitablemente van a perder el 2019. No lo sé si eso es así. Lo cierto es que objetivamente hay argumentos que se le empiezan a tener menos potencia. La pesada herencia cada vez tiene menos potencia. Sí. Y eso es un proceso lógico y natural. Ya van por su tercer año de ya tienen pasado. Ya van por su tercer año de gobierno. Entonces me parece que eso claramente los pone en un lugar distinto. Si vos tenés un ministro de Economía que te dice que el problema es que tenés que reducir en el consumo de café y de azúcar de los funcionarios, estamos en problema, porque esa no es la resolución de la economía, no es esa, no es hacer un maquillaje de reducción de 1.500 millones de pesos, que significa el 0,047 del presupuesto general de la Nación. Bueno, y el año pasado en promedio el Banco Central por día pagó 890 millones de pesos de intereses por LEVAC, son 2 días de intereses. El ajuste que quieren hacer, el ajuste en la Argentina lo están pagando los jubilados, los pensionados, los trabajadores en términos generales. Entonces, a mí me parece que el gobierno empieza el gobierno, para decirlo, no lo tendría que decir yo como protagonista, digamos, no, pero un analista diría que el gobierno administró muy mal su triunfo electoral del 22 de octubre. Porque lo que ganó el 23 de octubre lo perdió antes de fin de año y perdió mucho más. Entonces, bueno. Algo así salió, en el diario El País hace unos días, una columna de opinión de Carlos Cue. Bueno, pero dicha por Rossi. Así que me parece que esto, digamos, no lo que pasa, bueno, ahora dependerá también de lo que nosotros como opositores podamos construir, y vuelvo a decir, hay un 60% de argentinos que tienen un pensamiento crítico. Hoy yo calculo que son más los argentinos que tienen un pensamiento crítico al gobierno nacional. Bueno, hay que tratar de darle representación institucional a eso. Lo que sucedió con la reforma previsional fue, no sé si la primera vez, pero lo que sucedió fue que quienes protestaban afuera del Palacio se encontraron representados adentro del Palacio, por más que perdimos la votación, y se sintieron que los defendían, se sintieron que estaban que había una representación institucional que estaba acorde con lo que ellos estaban planteando en la calle. Y me parece que ese también es un hecho nuevo, porque hubo muchas movilizaciones en estos 2 años y que no tenían el mismo correlato institucional. Uh-huh. Y entonces ahora tiene un correlato institucional. La decisión, y el gobierno sí tomó nota de esto, por eso el mega DNU y por eso la no convocatoria a sesiones extraordinarias, porque recoge que del debate parlamentario de fin de año no le fue bien. Gracias, Agustín, por haber venido, por haber quedado un buen rato, en serio, y seguiremos. Agustín Rossi pasó por Marca.